Gracias a Dios por estar acá de nuevo en la casa de Él, glorificándolo, alabándolo, dándole gracias. Vamos a hacer una pequeña oración. Le vamos a dar inicio a la palabra. Amén. ¿Quién quiere escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia divina, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que vas a hacer, Padre, en estos hermanos, en esta casa, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés preparando, Padre, esos corazones para recibir esta palabra, esta semilla que será dada, Padre, para que podamos aplicarla, para que podamos crecer, Padre, en tu reino, para que podamos crecer en tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú el que hable, sino yo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 69. Mateo capítulo 26, versículo 69. ¿La tienen? Amén. El que se pueda parar, en reverencia al Señor. La palabra dice así, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Amén. Se puede sentar. ¿Dónde se encontraba Pedro? Donde estaba en el patio, dice la palabra. Cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote. Y se ve que estaban todos reunidos ahí. Había una muchedumbre esperando seguramente qué le iban a hacer. Y entre ellos estaba Pedro ahí. Y dice que estaba en ese patio y posiblemente haya estado hablando con alguien más, con algún seguidor o algún otro seguidor de Jesús. Y dice que salió una criada. ¿Y qué le dice la criada? Tú también estabas con él, estabas con Jesús. Y él lo niega. Luego aparece otra, dice, otra criada, otra persona que estaba entre la multitud, y le vuelve a decir lo mismo: tú estabas con Jesús. ¿Y él qué hace? Vuelve a negarlo de nuevo. Y dice que los que estaban por allí le dicen: tú eres de ellos. ¿Por qué lo reconocieron? Por la manera de hablar, dice. Por tu manera de hablar. Tú eres de ellos, dice. Entonces, a Pedro lo terminan reconociendo por la manera de cómo él habla. No solamente, seguramente porque lo han visto caminando con Jesús. Él iba al lado de Jesús siempre. Sino porque la manera de hablar. Dice que los galileos tenían un acento que los diferenciaba a
personas que vivían en Jerusalén, vamos a decir, ¿no? Entonces, denotaba que él había venido con Jesús, que era un Galileo. Amén. Entonces, ¿cómo es la negación? La primera negación, primero lo niega solamente. Primero, cuando aparece esta criada, solamente lo niega. Después, cada vez aparenta ser peor esta negación y aparenta el grado de pecado ser mayor aún. Después dice que lo niega y jura. Juro que no lo conozco, me ha dicho. Y después dice que lo niega, maldice y jura. La tercera negación, cuando lo niega la última vez, habrá dicho algo así como, juro porque, no sé, porque Dios me castigue. Habrá dicho algo así, Pedro. Se automaldice. Entonces, la negación iba de mal en peor en Pedro. Inmediatamente, ¿qué pasa? Después de la tercera vez que lo niega. Canta el gallo. Canta el gallo. Canta el gallo. Y Pedro se acordó de todo lo que Jesús le había dicho. Porque eso Jesús ya se lo había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, yo no te voy a negar, Señor. ¿Cómo te voy a negar yo? Pedro era así, en lugar de decir, Señor, pero ¿cómo puedo hacer? Líbrame de eso. Líbrame de que te niegue. Líbrame de que no pase por esto. ¿O cómo puedo hacerlo? No, él no te voy a negar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Dice que salió afuera Pedro y lloró amargamente. Porque no pudo con eso. Y era lo que Jesús le había dicho, vas a hacer esto. Él sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Lo que hacemos hoy, lo que vamos a hacer mañana y el último día de nuestra vida. Entonces, dice que Pedro cuando lo niega, dice que sale y llora amargamente. Luego de la resurrección de Jesús, Él lo perdona y le encomienda cuidar del rebaño. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, él va degradando su persona. Pedro pierde los principios, Pedro pierde los valores que Jesús le había enseñado. Porque ¿cómo quedó él? Quedó como un mentiroso, porque lo habían reconocido, sabían quién era él. Estaba siempre con Jesús. Pedro había quedado como un mentiroso, había perdido esos valores. Los valores que lo hacen como hombre, lo que lo hacen como persona. Luego de negar a Jesús 3 veces, se puede decir que Pedro quedó desmoralizado. Y alguien puede decir, ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral de una persona? Son un conjunto de normas, de valores, de principios que regulan el comportamiento humano en una sociedad. Eso es una moral. Pero la desmoralización, el prefijo que viene adelante, des, significa negación, despojar, privar. La persona se niega y se priva de su moral. Se desmoraliza. ¿Se entiende? ¿Me puedes traer un vasito de agua, por favor? Gracias. Perdón. Entonces vamos a seguir. Entonces, la desmoralización, entonces, es sacarse, ir privándose de los valores propios que uno tiene. En este caso, Pedro se estaba privando de todo lo que Jesús le había dado. Había quedado separado de Dios por el pecado. Podemos encontrar diferentes ejemplos, diferentes grados de desmoralización en la sociedad y también en la escritura, en un ámbito social.
durante crisis económicas, desastres naturales, conflictos sociales, genera desmoralización, porque provocando una desesperanza. Cuando pasan estas cosas, la persona se desesperanza, pierde la esperanza, pierde el valor de la esperanza. ¿Entiende? ¿Se entiende lo que se habla? En un ámbito personal, experiencias traumáticas, enfermedades graves estamos hablando, ¿no? Pérdida de seres queridos. Una persona se puede desmoralizar, puede perder sus valores, el comportamiento como uno es. Pero ¿qué implica esta desmoralización? Implica no solamente desánimo, sino también esta pérdida de principios que son valores y puede ser creencias como la fe. Podemos llegar a perder o a decaer nuestra fe, a disminuir nuestra fe. Y generalmente pasa eso. Y nos lleva a una alteración de la conducta. ¿Está bien? Porque cuando una persona se desmoraliza, se deprime. Cuando una persona se desmoraliza, se acongoja, se aflige. Eso causa la desmoralización y es causada por un factor, es causada por algo. Dijimos un ejemplo como una crisis financiera o una muerte de un familiar, por alguien que te puede decir, te puede bajonear, te puede decir vos no servís para nada. Entonces la persona se desmoraliza, pierde la moral. ¿Se entiende? Nosotros tenemos como ejemplo en la Escritura, ¿recuerdan a Elías? O sea, esto le puede pasar a cualquiera. Elías, uno de los mayores profetas que están en la Escritura, luego de pronosticar una sequía sobre Israel, de profetizar, luego de enfrentarse a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, fue el profeta que le pidió a Dios, ¿no? Señor, desciende fuego del cielo para que vea la gente que tú eres el verdadero Dios. No fue Elías quien descendió, sino Dios, ¿no? Hizo descender fuego del cielo, pero usó al profeta. Uno de los profetas más usados de la Escritura. Ahí por Primera de Reyes 19:4 dice así: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando que morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Luego de haber tenido esta victoria contra los profetas, esto de Baal, de Acera, dice que Jezabel, una reina malvada, dice que le juró muerte. Entonces él se fue, escapó, y dice que debajo de un enebro deseó la muerte. Tenemos como ejemplo también a Job. Tenemos otro hombre de Dios, dice que Job, que era el hombre más justo, más temeroso, un hombre que Dios para Dios era como un ejemplo para los hombres, porque tenía todo. Este me respeta, Entonces dice que cuando Job empieza a pasar todo este tipo de calamidades, que primero, recuerdan que no sé si había venido un tornado, ¿qué había pasado? Y había matado a los hijos, a los siervos, a los ganados, perdió todo. No lo dejó Dios desnudo para que no tomara frío, pero después le agarró la lepra. ¿Y qué le decían los amigos? Lo culpaban de que estaba pecado, que estaba pecando. Entonces,
él también desea la muerte, porque los propios amigos, la propia mujer, maldice a tu Dios y muérete, le decían. Le sacan la moral, le sacan los propios valores, le decían, vos sos un pecador, por eso te pasa lo que pasa. Entonces, este hombre de Dios se va desmoralizando. Entonces, la desmoralización, esta pérdida de la moral, es un proceso que puede pasar cualquiera, ¿no? Vimos que lo pasó Elías, que es uno de los profetas más grandes de la Escritura. Vimos que lo pasó Pedro, después de negar a Jesús, después de una experiencia así. Lo pasó Job. Vimos ejemplo, y nosotros seguramente lo pasamos. Cada uno de nosotros nos tocó en una etapa de la vida pasar por algo y llegar a desmoralizarnos. Pero se pasa por un solo camino. Cuando pasamos por estas pruebas, se pasa por un solo camino, pero tiene distintos resultados. Los resultados van a depender de un factor. Si nosotros entramos en esta desmoralización y no tenemos a Jesús en nuestras vidas, no tenemos al Señor Jesucristo en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, esto puede ser grave, porque nosotros podemos llegar a decaer en depresión, en una angustia muy profunda y no poder salir de ahí. Eso pasa cuando pasamos por estas pruebas, o perdemos a alguien, o nos dicen algo, o nos bajonean, y pasamos por esta prueba. Nosotros tenemos que tener siempre la confianza en el Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos a Jesús, nosotros vamos a pasar esta prueba. Va a haber un bache, seguro, pero vamos a poder pasar. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en camino a Damasco, ¿qué le pasó? Tuvo un encuentro con Jesús. Ahí no era el apóstol Pablo, ahí era Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Era asesino de cristianos. Y fíjese qué duro, ¿no? Cómo suena. Era asesino, es así. ¿Y qué pasó? Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? ¿Qué le pasó? Se quedó ciego. Quedó ciego, ¿no? Se cayó y se quedó ciego. Luego el Señor envía a Ananías para que pueda restablecer de alguna manera, que pueda ver. No sé, no quedó bien, pero quedó mejor de lo que estaba. Fíjese, si mientras era Saulo no tenía nada y pudo haber quedado desmoralizado, porque cuando le pasó lo que le pasó, se le vino el mundo abajo y no entendía nada, Pablo. ¿Es así? No entendía nada él, estaba desmoralizado totalmente. Él creía que tenía que ir, matar, lo hacía en el nombre de Dios. Pero al encontrarse con Jesús, cuando entró Jesús a su vida cambió. Pasó por una prueba, sí, pero fue uno de los, yo creo que es el mayor apóstol que tuvo Jesús, el mayor, no que tuvo Jesús, pero dejó plasmado en la Escritura muchas enseñanzas, muchos libros, muchas cartas son escritas por él. Dejó muchas enseñanzas. Job, aunque pasó por esto, él no perdió la confianza en Dios.
no maldijo nunca al Señor y el resultado pasó por el bache, pasó por esto y Dios dice que multiplicó todo lo que tenía. Amén. Y el apóstol Pedro, luego de la negación dice que se vino abajo el semblante, dice que estaba triste, pero nunca se olvidó de Jesús y pudo salir adelante y también pudo ser un ejemplo también. Lo leemos el día de hoy en la epístola de Pedro, tenemos en el libro de Hechos. Amén. Vamos a leer lo que nos dice Isaías 41:10. Vamos a ver qué dice la palabra en Isaías 41:10. Es una promesa del Señor para cuando pasamos por estas cosas. Amén. La palabra dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos está dando una esperanza. Aunque pasen todas estas cosas, sabemos que tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Aunque pasemos estas cosas, tenemos que confiar que Dios nos va a dar fuerzas, que Él es nuestro ayudador, que Él nos dice que nos sostendrá ¿con qué? Con su diestra. ¿Cuál es su diestra? ¿Quién está sentado en su diestra? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos sostiene. Entonces, aunque pasemos por situaciones que sí, es feo pasar por situaciones duras, pero tenemos la esperanza y tenemos la confianza que el Señor Jesucristo está con nosotros. Él dice: he aquí, yo estoy con ustedes, dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No dice, estoy con ustedes cuando me están cantando en la iglesia, cuando leen la palabra. No, dice, yo estoy aquí con ustedes hasta el fin del mundo. También en las pruebas, también en la necesidad, también en la tristeza, también en la aflicción, también en los problemas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. El secreto de superar la desmoralización que provoca el desánimo, depresión, tristeza, dolor, es tener a Cristo en nuestras vidas. El tener a Cristo en nuestras vidas va a hacer que podamos superar todo este proceso de desmoralización. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, Padre Santo y amado. Te damos gracias por todo lo que haces, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, que si hemos pasado, si estamos pasando, si vamos a pasar por este proceso de desmoralización, por un proceso quizás que venga de un pecado nuestro, quizás que venga de una prueba, quizás que venga por un tercero, por una situación, Señor, que tú estés siempre con nosotros, Señor. Porque la única manera de salir, Padre, la única manera, Padre, de seguir en ti es teniéndote a ti, teniendo al Señor Jesucristo en nuestras vidas, teniendo al Señor Jesucristo en nuestras mentes, teniendo al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Gracias te doy, Padre, por todo. Gracias te doy, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro ayudador. Gracias, Señor, por sostener nuestra mano, Señor, con tu diestra, Padre. Gracias te amo por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.